Bienvenidos muchachos, hoy comenzamos la campaña del Cid con el primer episodio, hermano contra hermano. Saltamos desde a las Américas de la campaña de Moctezuma a la campaña del Cid y vamos ahora. Suficiente, extraño. Llevas molestándome 3 calles. Si aceptas detener esta persecución tan testaruda y me dejas lamentarme en paz, contestaré tus preguntas incesantes. Te contaré por qué hay un hombre muerto que cabalga por las calles de Valencia. ¿Ves ese castillo en la colina? Es el hogar de Rodrigo Díaz, al que los moros y los cristianos llaman el Cid. Viene del árabe Sayir, que significa señor. No hay otro hombre de tal grandeza. El Cid era un caballero y un vasallo leal de un antiguo rey de España. Cuando el viejo rey murió, su reino se dividió entre sus hijos aún vivos, Sancho y Alfonso. Sancho gobernó Castilla, una tierra estéril y ventosa, llamada así por sus castillos fronterizos. El Cid siguió sirviendo a Castilla y a su nuevo rey, como era su deber. El despiadado Alfonso gobernó León, pero conspiró para ser rey de toda la España cristiana. La guerra se desató de inmediato entre Castilla y León. El clímax se alcanzó durante la batalla de Golpejera, donde el Cid intentó capturar a Alfonso. Ya. Aquí tenemos, conviértete en el campeón del rey Sancho en un combate. Tenemos 100 de población, de los castillos, una buena cantidad de piedra en Castilla ya se está usando para erigir los numerosos castillos que le dan su nombre a la ciudad. La piedra que queda se encuentra en el territorio del rey Alfonso. Algunos habitantes de Castilla podrán ofrendar sus hogares o sus servicios al carismático Cid cuando lo vean, a él o a sus soldados. Dejamos los exploradores para el que quiera detener el video y verlo un poco. Y comenzamos. Bienvenido, Rodrigo. Solo te estábamos esperando a ti para empezar el torneo. Véngase. A mi campeón en combate, Rodrigo Díaz de Vivar, y te dejaré dirigir a mi ejército. ¡Que comience el torneo! Venga, venga. El Cid caerá ante mi espada. Bueno, este escenario se basa en la batalla de Golpejera, como se mencionó. En enero del 1072 fue una batalla interna entre reinos cristianos que se libró a principios de enero de ese mismo año por el rey Sancho de Castilla II, o sea, el rey Sancho II de Castilla, el Fuerte, y derrotó a su hermano Alfonso VI, creo, Permiso, mi señor. de León, el Bravo. Me enfrentaré al Cid. ¿Quieres luchar montado? ¿Y él a pie? No puedo consentirlo. Pero si Rodrigo lo desea, tengo un caballo para él en mis establos. ¿Rodrigo? Vamos allá. De grado. Este caballo, Babieca, procede de los famosos establos reales de Sevilla. Babieca, el caballo del Cid, tiene como muchas leyendas asociadas a cómo el Cid lo consiguió. Vamos a abordar como la más interesante que encontré yo para contárselas. Pero tiene muchas leyendas, por lo menos tiene unas 5. ¡Espléndida! Ahora ocúpate de tu misión. Vamos allá. También este torneo tiene que ver con una referencia a una leyenda sobre cómo el Cid de joven mató al padre de Jimena en un torneo. Jimena sería la futura esposa del Cid, por si acaso. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Tú dirigirás a los ejércitos de Castilla. Me alegra que hayas vencido. Eres el único hombre al que confiaría una labor tan importante. Rodrigo, ya conoces a mi hermano Alfonso. También estás al tanto de su ambición por dominar toda España. Necesito que viajes hasta su castillo en Golpejera, captures a Alfonso y me lo traigas para que pueda persuadirlo de que gobernar León es suficiente. Me parece justo. Por el rey. ¿No? Este tipo moviéndose tanto me recuerda a los NPC del Pokémon, Todo está listo. Mira, moviéndose de un lado para el otro. Cid. Presto. Ya, nos vamos. Sí. De grado.
Sí. Vamos a tener un poco de cuidado con los aldeanos, pero tampoco veo que haya muchos recursos aquí que sacar, así que igual tenemos que ir avanzando. Mande. De grado. Esto es uno de esos momentos donde el control, como siempre me mencionan en los comentarios, hay que ocuparlo así o así, para facilitarme la vida. Servidor. Ahora. ¿Por acá? No, por acá. Vamos avanzando hacia afuera, hacia las afueras de la ciudad. De grado. ¡El Cid! ¡Campeón! ¡El Sí. Cid! Plazme. Servidor. El Cid es un personaje muy mítico de España. Tuyas, Cid. Muy mítico, muy querido. Mande. Ahora. Es básicamente... Yo creo que posiblemente uno de los héroes de España principales y un ejemplo de lo que era como un caballero. Está como a nivel de, no sé, Ricardo Corazón de León, Juana de Arco, como el nivel de leyenda ya en Europa. De grado. Para los que me estén... no sean de allá, o no hayan estudiado tanto el tema, para que se hagan como igual una idea del peso de esta figura histórica para lo que es en España. Ahora. Voy. Entramos la salida. Perfecto. ¿Cómo Ahora. que por acá? De grado. Ahora. ¿No? Voy. De grado. Mande. Voy. Plazme. De grado. Ya, por acá. Ahora. Bueno, también hablando un poco, al igual que el escenario, esta batalla es la más antigua donde se tiene datos del Cid. En especial donde ocupó con certeza una posición de mando, y quien probablemente obtuvo el título del campeador. En esta batalla el Cid ganó la batalla al liderar una carga que derrotó a la caballería leonesa. Así que básicamente podríamos dar esta batalla, la batalla de Galpojera, como un ejemplo del inicio de nuestro querido héroe. Este señor lo jugué igual hace muchos años y de verdad lo encontré muy entretenido. El inicio ya, este inicio es bastante particular, así que lo hace bastante más distinto a lo típico. Calar. Voy. Presto. Y ahí tenemos un poco de oro. Presto. Construir. Presto. Voy. Ahora. De grado. Aún no tengo claro hacia dónde tengo que ir. Ahora. De grado. Ahora. De grado. Vamos a dejar a los muchachos sacando madera ahí, mientras encontramos algún camino. Estoy seguro que debería haber algún activador, algún camino un poco más obvio. Y no puede que sea por acá y me haya desviado totalmente hacia a la izquierda. Mande. Servidor. Bueno, podemos aprovechar de sacar un poco de madera por mientras tanto. Igual estamos en la edad feudal, así que De grado. hay que ir con calma también. Ahora. Vamos por acá. De grado. Voy. A ver, vamos a sacar el Cid. Y lo vamos a mandar a recorrer él solo. Porque además como es el Cid tiene probablemente activadores y todo el tema. Puede que el camino haya sido por acá. Tiene toda la pinta. Podrían haber puesto unos estandartes más hacia ese lado, no hubiera estado para nada mal. Por acá, isla, 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 isla. Ahora. Tenemos más isla. Aquí tenemos otro puente. Ya, vamos a ir hacia acá. Claro, sí. Soldados patosos. No hace ni 2 semanas que otro ejército arrasó nuestros campos y destruyó la mitad de la cosecha.
Mirad dónde pisáis. No estoy jugando, soldado. Quítate de esos sembradíos. De verdad, si sigo pisando el pasto, nos atacarán. El Cid. Mi señor, ¿estás al mando de esta chusma? Perdón, ¿de estos soldados que hay por aquí? Perdona nuestras duras palabras. Estamos a tu servicio. Ya, vamos a hacer el centro urbano, yo creo que por aquí. Mandé de grado. ¿Sí? Creo que es un buen lugar para nuestra base. Construir. Sí. Sí. Les prosigan con eso. Comida, Servidora. Cultivar. comida. Presto. Ahora. Voy. Mandé. Igual el mapa es relativamente pequeño ahora que lo voy visualizando un poco. Nos vamos a poder mover en guardia. Y bueno, les voy a contar un poco la historia del fiel corcel de nuestro querido Cid. Que Babieca, o Baviera, no, es Babieca la verdad. Para empezar, usa una etimología popular de la Baja Edad Media. Afirmaba que... una historia que decía que afirmaba que el joven Cid le ofrecieron un potro de la manada de su padrino. Y tras elegir un potro, el padrino exclamó Babieca, que en el español medieval significaba estúpido, y ese se convirtió en nombre del potro. Y esa es la historia, una pequeña historia, pero encontré bastante curioso que el caballo del Cid básicamente se llame estúpido. Bueno, eso igual en todas maneras significa el sentido de humor que tenía nuestro estimado Cid. ¡Maravilloso! Con esta construcción has empezado formalmente tu aventura. Te envío mis agradecimientos y los de Castilla. Ya. Presto. Construir. Vamos sacando aldeanos. Presto. ¿Mande? Construir. Vamos a sacar unos cuantos caballos de exploración. ¿Sí? Cultivar. Mande. Construir. Servidor. Talar. Vamos a potenciar un poco la madera. Y el resto lo vamos a ir mandando a comida. Presto. What? Castillo, castillo, castillo. Aquí hay unas tropas. Ah, debe ser la tecnología donde comparten visión por ser aliados. Excelente. Ah, claro, la caballería ligera de Rey Sancho ya tiene explorado casi todo el mapa. Hay campos por acá, claro, está la ciudad. Sí. De grado. Por acá tenemos esto. Vamos a revisar este camino, en alguna de esas podemos conseguir alguna cosita interesante más. Mande. Servidora. Construir. Vamos a ver, pero aquí es especialmente buena España. Constructores trabajan 30% más rápido. 20 horas por cada tecnología investigada. Las mejoras del herrero no cuestan oro, buenísima. Las unidades pueden atacar un 8% más rápido. Esta la de los galinos artilla es brutal. Claro, o sea, es buena para una facción de pólvoras, monjes. Claro. Claro, es como especialmente eso. Aunque hay que destacar que la unidad de pólvora de
de los españoles son fuertísimas. El conquistador microgestionaba bien, pero sumamente dañino. Entonces básicamente tenemos que asediar el ejército del rey Alfonso. No debería ser muy difícil y listo. Pero ¿qué hay aquí? Por acá no hay nada. ¿Mande? Vamos a hacer algunas casitas. Construir. Sí. Construir. Comida. Está. Cazar. Aún no tenemos mucho oro, así que vamos a aprovechar de en su parte siervos. Vamos a potenciar más la madera, la verdad. Hemos sabido de la devoción del Cid y nos gustaría unirnos a su servicio. Mira, Degrado. una reliquia hubiera estado mejor, pero no me quejo. ¿Mande? Otra Construir. casita, otra Construir. casita. ¿Sí? Oh, se me fue el botón, chef. Construir. Ahí. Ahí. Construir. Mande. Sí. Bueno, como se puede ver, haciéndole referencia a su nombre, Castilla, está lleno de castillos, muchos castillos. Servidora. Vamos a hacer una maniobra y vamos a mejorar algo. ¿Mande? ¿Sí? Presto. Vamos a hacer un mercado, pero lo vamos a hacer acá para maximizar lo que vamos a sacar de oro. Ahí, Construir. perfecto. Sí. Vamos a intentar sacar un castillo pronto porque no creo que sea muy difícil, la verdad, destruir la ciudad. Y vamos a lograr el objetivo con unos tribuchets, que sería lo más simple. Servidora. Talar. Talar. Vamos a potenciar la madera. Vamos a potenciar las granjas. ¿Qué más hay? Solo hay bosque. Y unos peces. Y no hay que darle duro a las granjas nomás. ¿Mande? Agora. Y verdad hay que construir mucho, mucho más rápido. Construir. 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 Vamos a aprovechar el mercado. Que está... Acá está. Mi vida por un poco de madera. Servidor. Realmente me sentiría más cómodo si estos muchachos cortaran la madera de acá. Vamos a mandarlos hacia acá. Construir. Sí. Degrado. Voy. Hay unos ciervos más. Presto.
Mande, agora, de grado. Servidora, de grado. Ya te estamos en 100 ya. Vamos a poner esto Construir. aquí. Cuando estamos sacando de oro 55, no está nada mal, no está nada mal. Presta. Oye, de verdad no le están achuntando nada a Presto. los conquistadores. Hay que sacar balística, yo creo que va a ser importante. Mande. ¿Sí? Hay que aprovechar este oro. Hay que sacar más carretas. Muchas más carretas. Vamos a hacer una economía basada en comercio. Oh, de verdad que el tema de no tener balística es wow. Mande. Vamos a sacar la madera de aquí. Construir. Más carretas. Sí. Ahora. A ellos. Presto. Sí. Sí. Presto. ¿Mande? Presta. Construir. 1, 2, 3, 4, 5. De verdad que hay poco espacio en este mapa. Ya, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos más que nada. Vamos a vender. Mande. Servidor. Agora. Talar. Construir. Creo que vamos a seguir con el tema de la madera. Hace un momento vi 3 aldeanos, pero no sé dónde están. Porque no llegó ninguno. Opa. Santiago. De grado. Sí. Guerra. Voy. Agora. De grado. Tengo que admitirlo, es demasiado agradable la potencia de fuego de los conquistadores. De grado.
Y el efecto de las balas, tengo que admitir que ha mejorado mucho desde el Age original. El sonido está exquisito. Presto. Agora, degrado. Santiago. Santiago. Agora. Santiago. Degrado. Agora. Degrado. Opa. Degrado. Agora. Degrado. Mande. A ellos. Guerra. Voy. Degrado. Agora. Degrado. Voy. Guerra. Agora. A ellos. Agora. Degrado. Agora. Ay, no, perdí un caballo. Mande. Degrado. Santiago. Agora. Degrado. Voy. Degrado. Guerra. Agora. A ellos. Degrado. Agora. Degrado. Voy. Santiago. Voy. Degrado. Agora. Voy. Sí. Vamos a sacar esto. Vamos a mejorar esto. Y vamos a comprar piedra. Sí. Excavar. Construir. Nuestro propio castillo. Y agregamos una universidad. Construir. Vamos a mejorar eso. Presto. Presto. Mande. Degrado. Agora. Servidora. Construir. Sí. Voy. Degrado. Guerra. Voy. Guerra. Agora. Degrado. Voy. Agora. Degrado. Voy. Degrado. A ellos. Agora. Degrado. Voy. Degrado. Degrado. Agora. Vamos a sacar balística. Tifones, frulotes. Pero no me interesa. Armadura antiperforación. No porque suma 10% más rápido. Está bien, pero no me interesa. Esto. Mande. Voy. Agora. Degrado. Servidor. Excavar. Voy. Construir. Vamos a comprar comida. Vamos a potenciar esto. Vamos a potenciar esto. Presto. Voy. Agora. Degrado. Porque están golpeando muy a rango, no sé. Sí. Mande. Ah, claro. Acuérdense que, para la caballería a distancia la que cuenta es armadura de cuerda, esta línea. Sí. Degrado. Agora. Voy. Degrado. Agora. Oh, no tengo, ya. Freezer. Vamos a hacer explotar la muralla nomás. Degrado. Mande. Vamos a hacer un poco de armamento de asedio. Construir. Vamos a comprar un poco de comida. Vamos a mejorar esto. Esto. Mande. Agora. Santiago. Santiago. Voy. Guerra. Presto. Agora. Degrado. Sí. Agora. Excavar. Eso. Sí. Voy. Mande. Agora. Voy. Degrado. Vamos a sacar varios petardos. Santiago. Agora. A ellos.
Presto. De grado. Agora. ¡Ay! ¡No! De grado. Voy. Sí. Agora. Presto. De grado. Agora. Mantén. De grado. Vamos a acercar los monjes. Sí. 2-1. Mantén. Guerra. Sí. Voy. Agora. Voy. De grado. Agora. De grado. Voy. De grado. Agora. Santiago. Presto. Perfecto. Mantén. De grado. De grado. Agora. Voy. De grado. Agora. Santiago. Voy. Sí. Presto. Sí. Presto. Voy. Guerra. Degradora. Voy. Agora. Voy. Degrado. A ellos. Mandé. ¡Hey! Agora. Presto. Degradora. Mandé. Guerra. Sí. Santiago. Mandé. Sí. Degrado. A ellos. Presto. Agora. Andamos de ariete. Sí. Presto. Sí. Presto. Voy. Y vamos a hacer explotar el castillo. Mandé. Presto. Voy. Eso. Sí. Guerra. Mandé. Santiago. Avanzar. No, traición. Degrado. Bueno, igual comentándoles ya un dato ya más denso, más contundente de toda esta batalla, es que la historia fue más enraizada de lo que se sugiere el escenario. El rey Fernando I tuvo 5 hijos, ¿ya? No 2, y dividió su reino de la siguiente manera: Castillo a Sancho, León a Alfonso, Galicia, que incluía Portugal, a García, y las ciudades de Toro y Zamora a sus hijas Elvira y Urraca. Urraca es muy importante. Vamos a esperar un segundo a ver si es que no me interrumpa el juego. ¿No? ¿Sí? De modo que mi hermano quiere hablar conmigo. Como no me queda otra alternativa, iré contigo a verlo. Véngase para acá. Ya, de nuevo, como le estaba comentando, claro, el rey Fernando tuvo ya sus 5 hijos, que dio su reino de la siguiente manera: Castillo a Sancho, León a Alfonso, Galicia, que incluía Portugal, a García, y las ciudades de Toro y Zamora a sus hijas Elvira y Urraca. Elvira y Urraca eran especialmente importantes. También dispuso que todos fueran tratados como reyes y reinas, todos sus hijos, aunque solo tuvieran una ciudad, y en 1067 Sancho impugnó el testamento y exigió los 3 reinos como hijo mayor. Sancho y Alfonso se aliaron contra García y entregó Portugal a Alfonso y Galicia a Sancho. Pero más tarde, Sancho derrotó a Alfonso en Golpejara, lo que pasó aquí, y lo encarceló y se coronó rey en León. Pero Alfonso escapó a Toledo, musulmana, en ese momento, con la ayuda de Urraca, y Sancho asedió a Urraca en Zamora y fue asesinado en circunstancias poco claras, según lo que estoy investigando, según la tradición, por un noble que fingió desertar y fue perseguido infructuosamente por el Cid, en lugar de por un asesino durante una negociación con Alfonso. Sin Sancho, pasó que Alfonso pudo regresar e irónicamente asumir el trono de Galicia, León y Castilla. Y así fue la historia. Entonces el Alfonso que estamos manejando ahora sería quien se convertiría en el futuro rey de España, a pesar de todos los intentos de su hermano. F por el estimado Sancho. Vamos a llevar estos dos por acá. Servidora, voy. Vamos a sacar eso porque sí. Se me perdió el rey. Ahí está.
Vamos a una linda junta familiar. Voy. Ver acá. Sí. Sí, y ese dato gigante lo tuve que escribir para leérselos porque no era demasiada información para leérselos de una. Sí, presto. Aquí está. Servidor. Sí. Y en cualquier momento nos van a dar la victoria, muchachos. Ahí está. Vamos a la cinemática. Aunque el Cid derrotó al ejército de Alfonso, el taimado rey conocía maneras más retorcidas de ganar la guerra. Alfonso atrajo a su hermano, el rey Sancho, a una conferencia secreta bajo la muralla de Zamora, e hizo que lo asesinaran por la noche. Con la muerte de su hermano, Alfonso se convirtió en rey de León y Castilla, el rey más poderoso de la España cristiana. El Cid no podía confiar en el rey Alfonso, pero había jurado servir a su rey, y ahora era Alfonso. El Cid obligó al rey Alfonso a jurar sobre reliquias sagradas que no había tenido nada que ver con la muerte de Sancho. Delante de su ejército y corte, Alfonso hizo su juramento. Así pues, el Cid, en quien el pueblo confiaba, ayudó a cimentar en sus corazones la legitimidad de Alfonso como rey. El rey Alfonso no reconoció que el Cid le había hecho un favor. En su lugar, Alfonso le guardó rencor al hombre que era también el mejor de sus caballeros por haber dudado de él. Alfonso también tenía envidia y recelo de la popularidad del Cid con los soldados y civiles. Envió al Cid a batallas peligrosas una y otra vez, pero el Cid siempre regresaba victorioso. Y con eso terminamos el primer escenario del Cid hermano contra hermano. F por Sancho. Bueno, en versiones, claro, está la versión de que lo mandaron a matar con un asesino, la otra es que fue un noble que desertó. El tema es que ahora, bueno, después de saltarse hartas cosas, como les relaté, Alfonso es el rey. Así que vamos a tener que ir viendo cómo se desarrolla esta historia. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos pronto en el próximo capítulo, El enemigo de mi enemigo. Hasta luego.